Y aunque usted no lo crea, Dios le va a pedir cuenta a esos pastores, a esos predicadores, a esas personas que en vez de predicar el mensaje de Dios, únicamente hablan lo que las personas quieren seguir escuchando. Por eso, comúnmente muchas apostasías en las iglesias, por eso comúnmente a gran escala muchos adulterios en las iglesias, cosas que cuando sucedían anteriormente en las iglesias era un asombro de todos, porque era algo que no se veía en la iglesia y eso es algo muy común. Por eso hay muchos hermanos que viven una vida doble en las iglesias, por eso ya no se puede distinguir entre lo que es un cristiano y lo que es un mundano, porque la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de comportarse, los hábitos de vida que llevan es comúnmente como en el mundo. O sea, por eso las mismas personas del mundo desconfían y tiran por tierra las cosas de la iglesia y las cosas de Dios, porque no ven a Dios en aquellos que profesan ser cristianos, en aquellos que visitan las iglesias, ¿verdad? ¿Por qué? Aunque usted no lo crea, el mensaje que brinda un predicador, un pastor, es de suma importancia para la vida espiritual de los feligreses. El hacer un sermón, ¿verdad? No es conferencia, es algo sumamente importante y es algo que exige mucha seriedad. Antes de entrar, quiero decirles que si usted no está mirando o no tiene la oportunidad de mirar, de ver este live actualmente o completo, lo vamos a grabar, está siendo grabado para que después pues publicarlo también en uno de mis canales de YouTube y también en Facebook, pero igual colabore y ayúdenos, ¿verdad? Compartiendo este live es de suma importancia, esto que vamos a estar hablando. Y como les decía, usted también puede opinar al respecto, ahí todos sus comentarios, ¿verdad?, son bienvenidos. Entonces, quiero decirles, como les iba diciendo, que el predicar, el hacer un sermón, en pararte frente a una iglesia, frente a una congregación y hablarles a otras personas de Dios, es un privilegio. Y cuando digo privilegio no me estoy refiriendo a que es algo que únicamente solo algunas personas, los más, los más inteligentes, letrados, o son los que pueden hacer eso. No. Específicamente en el conocimiento que uno tenga, no se basa en la iglesia. Esto es algo muy importante. Esto principalmente se basa en la disposición que usted tenga de ponerse en las manos de Dios, ¿verdad? Y considerarse alguien inservible, alguien humilde, que le falta mucho por aprender, ¿verdad? Pero que se pone al servicio de Dios para hacer su transmisión, el mensaje que viene primeramente de Dios. Entonces, esto es muy importante porque cuando no se tiene esto en cuenta, es por eso que hay muchos predicadores, muchas personas, aunque incluso recibieron conocimiento, eso se habla en el mundo, se llama homilética, aunque recibieron conocimiento homiléticamente hablando en cuanto a cómo desarrollar un sermón, cómo es el arte de hablar, cómo es la gesticulación, de qué manera caminar o portarse, ¿verdad? O articular o hacer gestos delante de ciertas personas. Aunque usted haya tenido ese conocimiento, lo haya estudiado profundamente, una cosa es la teórica y otra cosa es la práctica. Claro, hay que entender que eso también puede venir con la persona. Un ejemplo, no tiene que ser 100% así, pero generalmente aquellas personas, digamos, que son introvertidas, que generalmente son las personas flemáticas, aquellos que son introvertidos, un tanto penosos, ¿verdad? Les cuesta más trabajo a la hora de pararse frente a cualquier cantidad de personas, a partir de 2 personas en adelante y comenzar a hablar. Sin embargo, para aquella persona, digamos, que es sanguínea, le es más fácil, digamos, porque, pues, valga la redundancia, es sanguíneo y es fácil de hablar y es fácil de, digamos, de hacer compenetrar con las personas, de interlocutar con las personas, hacer amistades.
como también es fácil para aquella persona, aunque usted no lo crea, que es colérico. El colérico generalmente es una persona que trata de ser estructurada, es una persona que no es dada, digamos, a reír, ni nada de eso, ni hacer cierta jocosidad como para ocultar esos nervios, como el caso del sanguíneo, pero es una persona que es directa, no hay producción para decir algo, es directo, vamos a esto, punto, todo bien estructurado y ya estos son los puntos y ahí termina todo. Entonces, esto es muy importante. Y como le decía anteriormente, muchos predicadores, muchas personas que aunque hayan tenido conocimiento, aunque hayan estudiado esta materia en lo que es homilética, es algo muy diferente a la hora de realizarlo o a la hora de hacerlo por dos cosas. Ya lo que vimos anteriormente, porque no tiene, digamos, la facilidad de palabra, le cuesta mucho trabajo, y también lo más fundamental, porque son personas que se apoyan únicamente en el conocimiento que tienen, ¿verdad? Pero no se apoyan específicamente en aquel, en este caso es Dios, que es el dueño del mensaje. No entienden, no se dan cuenta de que simplemente es un instrumento. No soy nadie, soy una persona que Dios me eligió, no porque sea más inteligente que los demás, no porque tenga más conocimiento que los demás, no porque sea bien fácil de palabra que los demás, no, simplemente es un instrumento, soy un instrumento que Dios eligió porque yo cedí a su llamado para transmitir un mensaje que Él me ha dado. Y esto es algo muy importante porque de ahí parte y entendemos que, digamos, el predicar, en dar un sermón, en ponerse adelante de las personas para hablar, eso es algo sumamente serio y es algo sagrado. Porque el mensaje, a pesar de que tú hayas utilizado, digamos, las habilidades, las habilidades en cuanto a la teórica de cómo confeccionar un sermón, el mensaje, la esencia del mensaje proviene directamente de Dios. O sea, confeccionar un sermón, hacer las estructuras de un sermón y demás, eso es algo que sí, te ayuda para estructurar la forma, pero el mensaje de lo que tú vas a hablar, eso viene directamente de Dios. Y por eso el predicar no es algo de lo que, no, yo sé predicar y fácilmente me voy a parar delante de la persona y voy a comenzar a hablar ahí de lo que Dios ponga en mi mente. No es así. Eso es algo serio y requiere tiempo, requiere también que usted medite, ¿verdad?, con Dios, requiere también que usted analice, requiere también que usted dedique un tiempo de oración, que usted también dedique un tiempo para leer la palabra de Dios, o sea, saber algunos pasajes de la palabra de Dios que dice al respecto de ese mensaje que Dios pone en su mente. Incluso, no sé si algunos de los que me están mirando, yo lo digo por experiencia propia, a veces tenemos un mensaje, comenzamos a confeccionar, digamos, estructuralmente un sermón, comenzamos a confeccionar, digamos, las subdivisiones, buscar el título, algunos textos, y cuando usted comienza a confeccionar todo eso, de momento como que le viene a su mente otra temática y comienza a escribir algo diferente a lo que en un principio usted comenzó a confeccionar. ¿Y por eso por qué? Porque es una obra que el Espíritu Santo va dirigiendo, porque es un mensaje que viene de Dios. Y por eso el predicar es algo sagrado. Y si usted, si es un predicador, si es un pastor, si es una persona, cuando digo predicador no es simplemente, no me refiero a que simplemente hablador. Una cosa es hablador y otra cosa es predicar, dar un sermón contundente, una cosa que valga la pena, no es por hablar, ¿verdad? Porque a veces las personas confunden, ¿verdad? Mucho. Entonces, cuando usted entiende esto, de qué connotación tiene el predicar, el hablar de la palabra de Dios, pues usted le va a dar más seriedad en cuanto a esto. ¿Y por qué digo esto? Porque actualmente se ha visto que este no es un arte, este privilegio, esta virtud, ¿verdad?, que Dios le concede a aquellos que corresponden a su llamado, últimamente se ha tergiversado por completo. Últimamente ya no se tiene la misma connotación como antes de lo que es un sermón, de lo que es predicar la palabra de Dios. Ahora es más común ya en estos últimos tiempos con
con la inteligencia artificial, simplemente pedirle a ChatGPT, ¿verdad? Escríbeme una meditación que habla acerca de tal, lo confeccionamos más o menos de lo que queremos hablar y ya, ahí tenemos un sermón. Eso no es palabra de Dios. Eso es, te estás apropiando, ¿verdad?, de un conocimiento, valga la redundancia, artificial, o sea, un conocimiento artificial para hablarle a otras personas en el nombre de Dios. Y eso es una blasfemia y es una mentira. Porque como yo voy a predicarle o voy a hablarle a mis hermanos en la iglesia acerca de la palabra, supuestamente la palabra de Dios, cuando realmente lo que hice fue el día anterior preguntarle a ChatGPT que me escribiera un sermón o una temática acerca de esto, y ya lo copié, lo imprimí o lo pasé para la computadora y ya fácilmente digo que estoy hablando. Eso no es palabra de Dios, eso es una mentira, eso es una blasfemia. Entonces hay que tener en cuenta esto y ser muy cuidadosos, porque a veces por cuestiones de tiempo o por ahorrarnos tiempo o pensar de que una sola vez lo voy a hacer y pensamos de que no va a suceder nada. Pero ojo, porque esas personas que están ahí escuchándonos en la iglesia, puede haber una de esas personas que por haber dicho yo una mal palabra o haber tergiversado el mensaje de Dios o no dar correctamente el mensaje de Dios, una persona que está ahí se puede salvar o se puede perder. Hay muchas personas que, aunque usted no lo crea, por el mensaje que nosotros predicamos en la iglesia, dígase un miércoles, un viernes, un sábado, hablando en este caso en la iglesia adventista, porque soy adventista, de la iglesia adventista del séptimo día, si estamos predicando ahí, hay muchas personas que su salvación va a depender, puede que dependa específicamente de ese mensaje que exactamente ese día usted está impartiendo. Y si no lo dice bien, si no lo hace bien, Dios le va a pedir, lo va a hacer culpable, ¿verdad?, de que ese hermano se pierda o se salve. Entonces tenga en cuenta eso todos aquellos que predican, incluso pastores. No estoy hablando de que no, hay pastores también que no tienen esto como algo importante, como algo sagrado, como algo, y lo que se suben a hablar ahí es simplemente pura palabrería, pero no dicen absolutamente nada. Y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Eso es algo que usted orar y debe entender de que es algo que es provisto de Dios y que es algo sagrado. Se están uniendo, ¿verdad?, a este live. Queremos recordarle que estamos hablando, como dice, ¿verdad?, cuando predico un mensaje que es de origen humano y no de origen divino. Entonces estamos simplemente, y vamos a ver y cómo podemos saber cuando un mensaje es divino. Vamos a ver también algunos máximos exponentes que han sido conocidos mayormente más por lo que han predicado que por los que le pedimos que no se vaya de este live, que no haga scroll, ¿verdad? Importante esto, o no lo sea, o predique en la iglesia o no predique, compartir en su iglesia. Usted lo puede compartir con su comunidad cristiana y puede servir de mucha ayuda para usted. Y si usted predica, pues le puede ayudar y puede fortalecer más, ¿verdad?, sus sermones a partir de hoy. Entonces estábamos hablando en primer momento de que el mensaje de Dios, o sea, la virtud, porque es una virtud y un privilegio de predicar, no es algo que es dado para todos, ¿verdad? Y es algo totalmente sagrado, porque el mensaje proviene únicamente de Dios. Nosotros únicamente la parte humana que utilizamos nosotros en el mensaje de Dios es la parte de la estructura, ¿verdad? La estructura de lo que es un sermón, que es introducción, desarrollo, ¿verdad?, y conclusión, que esa conclusión está compuesta, ¿verdad?, por el resumen, está compuesta también por un llamado y está compuesta también por algunas que otras pequeñas ilustraciones, ¿verdad? Entonces esto es algo muy importante y muy fundamental, y todo va a partir de cuánto nosotros tiempo dediquemos, ¿verdad?, en cuanto al estudio de la palabra de Dios, de la oración, de la meditación, de incluso situaciones que se puedan presentar en el transcurso de la semana que puedan servir de apoyo para ese sermón que vayas a dar un fin de semana, o situaciones que te hayan pasado que te hayan sucedido en el pasado, que también, ¿verdad?, pueden venir a colación con la temática que vayas a desarrollar para impartirle a los hermanos, ¿verdad?, ese fin de semana. Entonces esto es algo, mis queridos, que es sumamente importante y que nosotros debemos tener
en cuenta. Por eso les pido, ¿verdad?, que compartan esta información para que a todos lleguen, ¿verdad? Y por qué no, si les gusta esa información que estamos brindando, pues haga su comentario, pues puede darle, no sé, puede unirse, ¿verdad?, a nuestro canal y así estar de cierta manera informado cuando sigamos subiendo, ¿verdad?, contenido como este. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a adentrarnos ya más profundamente en cuanto a esto? ¿Cómo nosotros, como tú predicador, como yo que me gusta predicar, ¿verdad?, cómo nosotros podemos entender cuando el mensaje es humano, ¿verdad? Cuando el mensaje es humano. A ver, acá en live, díganme si tienen acceso para poder escribir en el chat. A ver, cuando el mensaje es humano. Tú te das cuenta cuando estás confeccionando un sermón. Estás haciendo, ¿verdad?, esa prédica para predicarlo el sábado, un viernes, ¿verdad? Cuando tú entiendes que el mensaje es humano. O sea, incluso aunque tú no prediques, pero simplemente estás ahí sentado en la iglesia y estás esperando, estás viendo que un pastor, que cualquier persona, un anciano, está ahí al frente predicando. Entonces tú, digamos, como espectador, llamarle de cierta manera, como feligrés que está ahí sentado, ¿cómo tú te das cuando el mensaje que se está impartiendo, cuando el mensaje que está recibiendo debe ser, lógicamente, de parte de Dios, lo que por medio de una persona, cuando ese mensaje es netamente humano o cuando ese mensaje es totalmente divino? Nosotros podemos entender cómo nosotros podemos darnos cuenta de esto, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de esto? Bueno, vamos a ver cuando el mensaje es humano. Quiero compartir con ustedes aquí. Usted puede estar de acuerdo, puede que no esté de acuerdo, pero bueno, quiero compartir con ustedes estos puntos de cuando el mensaje es humano. Bueno, a ver, en primer lugar, el mensaje es humano cuando tengo aceptación de todos los que viven una vida doble, pero no cristiana. ¿Cómo yo puedo saber todos aquellos que tienen una vida doble, pero no cristiana? O sea, cuando yo estoy sencillo, cuando usted allí predicando, cuando usted está allí al frente de muchas personas, ¿verdad?, impartiendo la palabra de Dios, dando un sermón, y usted ve que simplemente recibe elogios. Cuando usted termina, simplemente recibe elogios, ¿verdad? Que simplemente recibe la aprobación de la mayoría y nada de, digamos, de rechazo. Es motivo para que usted se preocupe. Es motivo para que usted se preocupe porque lo vamos a ver más adelante, en el caso de cuando el mensaje es divino. Porque el mensaje divino, tristemente, siempre recibe oposición. El mensaje que es de Dios siempre va a recibir oposición. ¿Por qué? Porque tristemente el ser humano lo que le gusta es el libertinaje. El ser humano le gusta vivir una vida sin restricciones, sin normas. Esa es la voluntad que ha, de cierta manera, creado la idea que le ha vendido Satanás después de que el hombre cayó en pecado. No, mira, vive como quieras, haz lo que piensas, di lo primero que te venga a la mente, vive a tu antojo. Tú no tienes regla, tú no tienes dominio ninguno, tu propio Dios, tú eres tu propia ley, eres tú mismo. Nadie necesita que te diga cómo vivir, ni en dónde vivir, ni en qué lugar vivir, ¿verdad? Entonces, cuando tú predicas un sermón y en vez de recibir cierta, digamos, oposición, recibe simplemente aprobación de todos, preocúpate por dos cosas. Preocúpate porque, en primer lugar, lo que dijiste no hizo efecto ninguno. Y en segundo lugar, porque lo que predicaste, lógicamente, no venía nada absolutamente de Dios, ¿verdad? Y podríamos incluir una tercera también. Preocúpate también porque entonces deben verificar tu vida espiritual cómo está. Y no es porque yo simplemente lo esté diciendo. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos allí a la Biblia, la mayoría no, todos los profetas del Antiguo Testamento, cada vez que predicaban un mensaje de Dios, ¿recibían toda la aprobación por parte del pueblo, por parte de las personas que escuchaban? Pues claro que no. Incluso por muchos de esos profetas, por predicar la palabra de Dios, aunque era la palabra de Dios, fueron martirizados, sufrieron castigo, encontraron la muerte por predicar la palabra de Dios, ¿verdad? El mismo Jesús,
Recuerden que el mismo Jesús le dijo a sus discípulos cuando estuvo acá en la tierra, miren, no piensen que yo he venido para traer, el mensaje mío no es para traer todo color de rosa ni para que todo sea bonito. He venido para traer división, espada, castigo, porque donde está el mensaje de Dios lo que revela es la verdad. Y como el ser humano está más acostumbrado a la mentira que a la verdad, cuando tú le predicas a una persona un mensaje que lo que revela es la verdad, y esa verdad es en esencia en Cristo Jesús, las personas le hacen rechazo, porque es más fácil recibir una mentira que recibir la verdad, porque la verdad dice realmente cómo estás viviendo, cuál es tu vida realmente, qué es lo que te falta por alcanzar. Entonces las personas no están acostumbradas a eso. Las personas están acostumbradas en la actualidad a que tú le sigas viviendo una vida de mentira, a que tú le sigas apoyando su vida fugaz, a que tú le sigas apoyando su vida descontrolada. Eso es lo que las personas aplauden. Eso es lo que las personas quieren que uno siga apoyando. Pero cuando nosotros escuchamos el mensaje de Dios, nos damos cuenta de que es todo lo contrario a como el mundo vive en la actualidad. Ahora, ¿cuándo un mensaje también es humano? Bueno, un mensaje es humano cuando se habla lo que se quiere escuchar, pero no lo que se debe escuchar. Ahora, ¿a qué me refiero esto de que se habla lo que se quiere escuchar, pero no lo que se debe escuchar? Es algo muy parecido a lo que vimos al principio. Un ejemplo, si nosotros vamos allí al libro de Jeremías, en el libro de Jeremías 31, capítulo 42 y capítulo 43, se habla acerca de algo. Sucede que esos capítulos están narrando el momento cuando los hijos de Israel habían sido llevados cautivos por el rey de Babilonia, valga la redundancia, a Babilonia. Pero ¿qué sucede? El rey de Babilonia había dejado pobres a cargo y Gedalías, el rey de Babilonia, lo constituyó como gobernador. Ahora se llamaba provincia Judea, de toda Judea. ¿Qué sucede? Que este gobernador, Gedalías, familia real. Entonces había un señor, Ismael, que él sí pertenecía a la familia real. Entonces, llevarse cautivo a todo el personal que Nabucodonosor había dejado, ¿verdad?, bajo cuidado de Gedalías, para llevárselo cautivo allá a los hijos de Amón. Y así mismo hizo. Mató a Gedalías y también a toda la pequeña guarnición de babilonios de Nabucodonosor, que el rey Nabucodonosor había dejado a cargo de Gedalías. Y dice que se llevó a todas las personas cautivas, pero se enteró de eso otras personas que apoyaban a Gedalías, que eran judíos. Y este grupo de personas fueron liderados por un hombre llamado Johanán, hijo de Carea. ¿Qué fue lo que hizo Johanán, hijo de Carea? Persiguió a Ismael, ¿verdad?, y a todos sus hombres, y le hizo un gran estrago a la mayoría de ellos, y rescató a todos los israelitas que ellos se habían llevado cautivos, y los regresó nuevamente. Pero dice la palabra de Dios que el objetivo de Johanán no era regresar a todos los cautivos, específicamente a Judea, aunque ellos, por medio de Jeremías, Dios le había dicho a ellos: mira, no se preocupen, ni se vayan a ningún lugar, ni le puedan tener miedo a los babilonios, porque yo los voy a cuidar a ustedes, no se vayan a ningún lugar. Pero ellos no le hicieron caso a Dios, querían irse para Egipto, que era algo contradictorio a lo que Dios le había dicho tiempo atrás a sus ancestros, de que nunca más iban a regresar por el camino de Egipto, ¿verdad?, para regresar a Egipto, ¿verdad? Pero ellos hicieron todo lo contrario, y la intención de ellos era irse a Egipto. Entonces, ¿qué sucede? Dice allí que ellos en cierta ocasión, allí como en el capítulo 42, le preguntaron a Jeremías: mira, queremos que consultes a Dios en nuestro nombre y le preguntes a Dios qué va a hacer de nosotros, si nos vamos a quedar aquí, si Él nos va a cuidar o no. Aunque ya Dios de antemano le había dicho de que se quedaran ahí, pero ellos lo habían dicho ya maliciosamente, porque la intención de ellos era, según sus propios medios: no, vámonos a Egipto, porque ahí vamos a estar mejor. Entonces Jeremías le dijo: no, sí, está bien, no se preocupen, vengan el día de mañana y yo les voy a revelar lo que Dios me habló. Y fíjense lo que al día siguiente Jeremías le dijo: mira, Dios me ha dicho a mí lo que ustedes ya saben, no se vayan a Egipto. Fíjate, Dios le habla directamente a ellos, le descubre lo que hay en el corazón de ellos: no se vayan a Egipto, porque
allá los va a alcanzar todo lo que ustedes están temiendo aquí. Quédense aquí que yo los voy a cuidar. Si se van a Egipto, allá los va a alcanzar el hambre, allá los va a alcanzar la pestilencia, hasta allá va a venir Nabucodonosor y los va a matar y no voy a estar con ustedes, así que quédense aquí. Y dice que cuando Jeremías terminó de hablar esto, fíjense lo que dice el versículo en el capítulo 43 al principio, fíjense, dice: aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, su Dios, todas estas palabras que Jehová, su Dios, le había hablado a decirle, ¿verdad? Dice que ellos dijeron, los israelitas dijeron: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decirnos, no vayas a Egipto para habitar allí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra los caldeos para matarnos y hacernos deportar a Babilonia. Y no obedeciendo pues ellos a Jeremías, dice que obligaron a Jeremías para que fueran con ellos y dice que fueron allá a Egipto. Entonces, ¿qué era lo que querían ellos específicamente escuchar cuando le pidieron amablemente, supuestamente, a Jeremías que consultara a Dios en su nombre? Ellos realmente no querían escuchar la palabra de Dios. ¿Qué querían escuchar ellos? Ya que ellos habían determinado en su corazón. Y así, tristemente, se comportan muchos predicadores, muchos pastores hoy en día en las iglesias, ¿verdad? Con sus feligreses. Saben que hay ciertas situaciones, ciertas cuestiones en las iglesias que van mal, hay ciertas membresías que su vida espiritual está mal, y aunque muchos pastores, muchos predicadores, mira esto, ¿qué es lo que hacen? Se callan y hablan y predican y sermonean, si se le puede llamar predicar y sermonear, ¿verdad? En el nombre de Dios, cosas que ellos simplemente quieren escuchar, pero no realmente lo que deben escuchar. Y eso es un mal muy grande que se está desarrollando en las iglesias de hoy en día. Eso es un mal muy grande en el que comúnmente están incurriendo muchos pastores. Y aunque usted no lo crea, Dios le va a pedir cuenta a esos pastores, a esos predicadores, a esas personas que en vez de predicar el mensaje de Dios, únicamente hablan lo que las personas quieren seguir escuchando. Por eso, comúnmente muchas apostasías en las iglesias. Por eso comúnmente a gran escala muchos adulterios en las iglesias, cosas que cuando sucedían anteriormente en las iglesias era un asombro de todos, porque era algo que no se veía en la iglesia y eso es algo muy común. Por eso hay muchos hermanos que viven una vida doble en las iglesias, por eso ya no se puede distinguir entre lo que es un cristiano y lo que es un mundano, porque la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de comportarse, los hábitos de vida que llevan es comúnmente como en el mundo. O sea, por eso las mismas personas del mundo desconfían y tiran por tierra las cosas de la iglesia y las cosas de Dios, porque no ven a Dios en aquellos que profesan ser cristianos, en aquellos que visitan las iglesias, ¿verdad? ¿Por qué? Aunque usted no lo crea, el mensaje que brinda un predicador, un pastor, es de suma importancia para la vida espiritual de los feligreses. Es de suma importancia. No quiero decir de que sea imprescindible, aunque la salvación es individual y cada persona es consciente de lo que hace y deja de hacer, pero el mensaje que Dios, ¿verdad?, le brinda a su pueblo a través de un pastor, de una persona que predica, es de suma importancia. Y no le estamos dando el respeto, la debida connotación, el aspecto sagrado de lo que es predicar el mensaje de Dios. Fíjense, ahí en el pasaje que acabamos de hablar, Jeremías también sabía que la idea del pueblo de Israel era irse a Egipto. Jeremías sabía de que la idea era esa, y incluso temiendo por su propia vida, Jeremías predicó y habló la palabra de Dios y le dijo: mira, esta es la palabra de Dios, no se vayan a Egipto porque allá los va a alcanzar todo lo que ustedes están teniendo miedo ahora. No se vayan para Egipto, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? No, eso es mentira lo que tú estás diciendo. Tú eres un loco. Tú estás, en otras palabras, le estás diciendo, tú estás a favor de los caldeos. Lo que más podemos hacer es irnos para Egipto. No vamos a hacer lo que tú dices porque eso es cuento tuyo, eso es mentira lo que tú estás diciendo. O sea, ellos estaban diciendo que lo que Jeremías estaba hablando, que era mandado por el mismo Dios, era mentira.
porque ellos no querían escuchar la verdad, mentiras. Querían seguir escuchando las cosas que ellos a su antojo habían configurado, que ellos a su antojo habían manipulado, que habían confeccionado, que según ellos era lo que realmente valía la pena hacer para ese tiempo. Y muchos predicadores y muchos pastores, tristemente en la actualidad, están haciendo lo mismo. Entonces, bien, seguimos por aquí. Queremos seguir agradeciendo a todos los amigos que se están conectando. Recuerde, ¿verdad?, compartir este live. Lo importante para que llegue a más personas. Y así, si no se ha unido, ¿verdad?, a nuestra comunidad, pues puede hacerlo. Pues el objetivo de este canal, pues, es brindar, ¿verdad?, a una cierta de consejería bíblica que es muy importante y para cada uno de nosotros y que nos ayuda, ¿verdad?, a tener una vida más cerca de Dios. Entonces, vamos a ver cuándo también el mensaje es humano y no es divino. Bueno, cuando busco quedar ni bien ni mal con nadie. Me explico. ¿Recuerdan el pasaje cuando Jesús estaba allí en el templo y los fariseos, en unión también con los líderes religiosos, quisieron entrampar a Jesús con una moneda? Le dijeron, maestro, allí Jesús estaba predicando y lo interrumpieron, maestro, eres una persona buena. Vinieron primeramente adulándolo. Sabemos que hablas palabra de Dios y que las personas conocen mucho, te quieren mucho y tú conoces mucho de la palabra de Dios. Dinos, ¿es aconsejable que le paguemos tributo al imperio romano, sí o no? Y fíjense, Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué ustedes me están tentando? Y pidió que le mostraran una moneda y se la brindaron. Y cuando le mostraron una moneda, le puso la parte de la imagen del emperador y le dijo, ¿de quién es esta imagen? Y las personas, esos mismos que vinieron a entramparlo, le dijeron, pues del César. Y rápidamente Jesús le dijo, pues simplemente ustedes le deben dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, allí a veces queremos brindar un mensaje, una prédica, ¿verdad?, en la que no queremos ni quedar ni bien ni mal con las demás personas. Simplemente tomé este ejemplo de Jesús porque venía o tiene cierta relación con esto, donde hay muchos predicadores que dan unos mensajes, si se lo puede llamar mensajes, en los que no quedan ni bien ni mal con nadie. O sea, como para, yo no prediqué en contra de nada, o no prediqué o no traté de revelar algo que está sucediendo en la iglesia o tratar de exhortar a la iglesia a un cambio. No, yo traté de ser simplemente imparcial. O sea, un mensaje imparcial. Y el mensaje de Dios, mis queridos hermanos, no puede ser imparcial. Cuando el mensaje de Dios es imparcial, es porque es un mensaje totalmente nulo. El mensaje de Dios va con letra y apellido. El mensaje de Dios tiene una dirección exclusiva. El mensaje de Dios es único. El mensaje de Dios no simplemente usted lo brinda para que quede ahí en el limbo para ver quién en la congregación es el único que lo trata de alcanzar. No, el mensaje de Dios tiene una dirección específica. No puede ser un mensaje imparcial, ¿verdad? Entonces, el mensaje de Dios es para el pueblo de Dios, es para aquella persona que necesita un Salvador, es para aquella persona que anda muy esclavizada por el pecado y quiere salir por sus propios medios, pero no encuentra cómo hacerlo. Y entonces ese mensaje es el que tú le vas a brindar a través de un sermón para mostrarle, ¿verdad?, a Cristo Jesús, que es el único que nos puede libertar del pecado, el redentor del mundo. Por eso te digo y te vuelvo a repetir que el mensaje de Dios no puede ser imparcial. El mensaje de Dios no puede estar dirigido para ni favorecer a la misma vez. Debe ser un mensaje exclusivo, directo, ¿verdad? Porque cuando Dios nos habla de manera directa, nos habla de manera imparcial, ¿verdad? Él nos habla para todos. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, no murió en la cruz del Calvario de manera imparcial. Para algunos, no. Él murió en la cruz del Calvario para darle salvación a todos los seres humanos que han vivido desde que el mundo cayó en pecado. Y todos aquellos seres humanos que creen en el sacrificio de Cristo Jesús, ¿verdad?, instantáneamente son absueltos de toda culpa, de todo pecado y tienen libre acceso a la vida eterna, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, ¿cuándo un mensaje también es humano? Cuando lo hago para cumplir una parte más del programa, pero no para trabajar en el propósito divino.
Lo hago para cumplir una parte más del programa, pero no para trabajar en el propósito divino. Lo hago simplemente, pues, es un programa más. Y bueno, es una de las servicios de canto. Viene un momento de diezmo y ofrenda, viene un canto especial, no sé, unos agradecimientos y bueno, y después viene un sermón, ahí ya llenamos el espacio ese, cumplimos lo que estaba determinado para ese día y ya, cada uno para su casa. No. El predicar y el mensaje de Dios no es para cumplir una parte más del programa, no es para cumplir una parte más del programa, porque esto le da la idea de que es algo opcional, o sea, es un programa más, es una parte, un complemento más del programa que para que llene el espacio del tiempo que se utiliza en un servicio de adoración. No es así. Si predicamos con esa connotación o con ese pensamiento, estamos mal. Usted está predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es fundamental, porque es imprescindible. No para salvación, pero es imprescindible dentro del proceso de salvación, porque el único imprescindible para salvación es Cristo, ¿verdad? Pero es imprescindible dentro del proceso de salvación, porque somos instrumentos, o usted es un instrumento, ¿verdad? Utilizado por Dios para transmitir, y el mensaje de Dios nunca es opcional. El mensaje de Dios nunca es parte de un programa más. No es algo que viene por añadidura, es algo fundamental. Y cuando Dios habla un mensaje, cuando Dios emite un mensaje, es para que ese mensaje sea dado en su totalidad, con la connotación, con la reverencia, ¿verdad? Con lo sagrado, con la intención que Dios lo emite. Y de esa manera, cada uno de nosotros también debe predicar el mensaje de Dios. Así que eso es algo que cada uno de nosotros debe tener en cuenta, ¿verdad? A la hora de predicar el mensaje de Dios. Entonces, queremos ver todo. Agradecer a todos los que están entrando. Pues un momentito, tuve que conectar la computadora para seguir. Bien, entonces, el mensaje también es humano, ¿verdad? Cuando no predico sermones, solo repito informaciones. Y esto es algo en lo que vamos a detenernos un momentito, porque esto es un gran problema de por qué a veces muchos predicadores, muchos pastores que no entienden bien, no son, digamos, efectivos a la hora de predicar el mensaje de Dios. No se ve esa respuesta, digamos, que se espera de parte de la feligresía. No se ve, digamos, esa connotación, ese cambio. Se respira como que faltó algo. Y esto se basa en eso porque hay muchas personas que predican que no saben definir lo que es un sermón, lo que es una conferencia, lo que es una meditación. Y son tres cosas completamente diferentes. ¿Qué cosa es un sermón? Bueno, el sermón es para exhortar, es para aplicar principios morales o bíblicos, ¿verdad? O teológicos a la vida diaria de cada uno de los fieles. Dicen algunos también que es más bien así como también es algo dinámico, porque el sermón va dirigido y está encauzado. Cuando tú estás predicando, tú estás interesado, ¿verdad? En el bienestar espiritual de esa persona. Por eso te compenetras y te pones hasta cierto modo en los zapatos de esa persona para hacerle entender a esa persona, ¿verdad? Que sí hay una solución. En este caso la solución es Cristo. Y por eso el sermón es más, digamos, personal, es más empático, es más unido a la persona y rompe esa barrera de la feligresía al que está acá al frente predicando. Y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Digamos, ¿qué cosa es una conferencia? Bueno, una conferencia es simplemente una exposición, ¿verdad?, de un conocimiento que tú tengas. En este caso, la conferencia no tiene esa empatía como lo es un sermón. La conferencia simplemente te invita a tener una conferencia en la que tú vas a exponer tu conocimiento acerca de algo, en la que tú vas a exponer tu background, ¿verdad? Acerca de un estudio que tienes o de un área específica en la que tú te desarrollas más, pero tú no lo haces con la idea digamos, de que esa persona o de que las personas que te estén escuchando crean en ti o no. Simplemente tú estás debatiendo acerca de algo, y comúnmente muchas de esas personas cuando hacen estas exposiciones
lo hacen con un final en el cual lo que quieren de ti es que tú compres algo o simplemente o que tú inviertas en un proyecto, ¿verdad?, que ellos te están brindando, ¿verdad? Entonces, en eso se basa la conferencia. Ahora, ¿qué cosa es la meditación? Bueno, la meditación tiene reflexión, tiene cierta relación con lo que es un sermón, porque la meditación digamos, se toma un pasaje bíblico y se lee un versículo bíblico, y basado en ese versículo bíblico, en ese pasaje, en breve tiempo, ¿verdad?, se hace una breve aplicación a la vida actual, ¿verdad?, motivando a la persona, lógicamente, de que hay solución mediante Cristo Jesús. Ahora, cada uno de estos tres tipos de exposiciones, por llamarle así, o de proyecciones, tienen su tiempo específico. Bueno, no específico, pero sí más o menos un estimado de tiempo. Por ejemplo, el sermón o una prédica tiene un tiempo de aproximadamente unos, digamos, 30 minutos, máximo 35, a veces 40 minutos. La meditación, no más de 15 minutos. Y ahora lo que es la conferencia o exposición puede ser en dependencia de, digamos, de la importancia de la exposición o el tiempo que se le ha brindado o el tiempo que se le haya, digamos, pagado a ese conferenciante para exponer su conocimiento. Puede ir, digamos, de 45 minutos, una hora, a veces 2 horas, a veces varios días, ¿verdad? Es subdividida en varias secciones. Y ahora, pero con respecto a predicar, no hay, aunque sí, 30 minutos puede que uno se extienda más, pero eso va a partir específicamente de lo que usted esté predicando, cuán importante, cuán impacto esté haciendo en la congregación, y también del estilo de predicación del predicador, que eso es algo muy importante. Por eso hay predicadores, en esto están los predicadores que no se pueden dejar escuchar. Son esos predicadores que usted puede escucharlos durante 1 hora completamente o más, pero no se levanta de su asiento. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo, lo que está proyectando, lo que te está predicando, ¿verdad?, te motiva a quedarte ahí, te incita, ¿verdad?, y habla a tu corazón a que realmente cada palabra que él está diciendo, que está hablando, realmente son las que tú necesitas. Y están también los predicadores que se pueden escuchar, que esos son los que, digamos, pueden durar 25 o 30 minutos, pero también los predicadores que no se pueden escuchar, simplemente porque aunque haya desarrollado una buena temática, la forma de proyectar esa temática no complementa con la feligresía que lo está escuchando. No hace engranaje, ¿verdad?, con la persona que lo están escuchando. Hay muchas personas que dicen no tiene gracia, digamos, como para predicar. Y no es que unos tengan, digamos, un arte para predicar y otros no, hasta cierto punto, sino que eso también va con la persona. Si usted no se siente, digamos, motivado para predicar, o siente que ese no es su fuerte, digamos, predicar o hacer un sermón, mejor no lo haga. Mejor no lo haga, porque de la manera que usted lo haga, aunque la temática sea muy buena, el mensaje sea muy bueno, las personas lo pueden malinterpretar y pueden hacerle un rechazo completamente al mensaje de Dios, ¿verdad? Así que esto es algo muy importante que se debe tener en cuenta. Ahora, ¿cuándo un mensaje también es humano? Bueno, cuando no tengo oyentes y solamente espectadores, ¿verdad? ¿Quiénes son los espectadores? Aquellas personas que simplemente van a la iglesia y en el momento del sermón se sientan a escuchar al predicador porque habla bonito, también porque simplemente ese es un predicador que le gusta hacer ciertos chistes, que eso es algo totalmente aberrado, porque el mensaje de Dios no viene con chistes, no viene con jocosidad ni nada por el estilo, aunque sí, usted puede hacer una cierta jocosidad bien intencionada, ¿verdad? No una jocosidad para quitar de la mente a la persona de lo que la persona está escuchando. Son cosas diferentes. Y entonces esas personas se sienten y simplemente son espectadores.
porque van a escuchar ese que habla bonito, que una persona, un predicador que es bien parecido, tiene buen porte, o una persona que viste bien, y voy a ver cómo se vistió hoy el pastor, si trae un par de zapatos nuevos, si el traje es nuevo, si el reloj que tiene es nuevo, si se hizo un corte de cabello diferente, si se delineó bien la barba. O sea, es así. Tristemente hay muchos espectadores en la iglesia que van con ese fin nada más. No van para escuchar mensajes, no van para nada de eso, no van para llenarse de la palabra de Dios, van simplemente como espectador del predicador, nada más, ¿verdad? Y eso es algo que muchas iglesias se están fallando en este aspecto en la actualidad, ¿verdad? Y debemos tratar de cambiar eso, ¿verdad? Antes que sea demasiado tarde. Ahora, fíjense que hay un mensaje que encontramos ahí en la palabra de Dios, para que usted vea, un mensaje que encontramos en la palabra de Dios ahí en Jeremías capítulo 10, ¿verdad? Versículos 20 y 21. Para aquellos predicadores, pastores que tristemente no le han dado seriedad a lo que es predicar, a lo que es transmitir el mensaje de Dios, para que usted vea lo que dice la palabra de Dios, que eso no solamente está ocurriendo en la actualidad, eso desde el tiempo del antiguo Israel estaba ocurriendo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo 10 versículos 20 y 21 dice: mi tienda, o sea, mi iglesia, dice Dios, hablando de su pueblo, mi tienda, mi pueblo, mi iglesia, está destruida. Dice, y todas mis cuerdas están rotas, ¿verdad? Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas. O sea, está hablando aquí específicamente que el sistema de adoración de Dios se había desvinculado, se había perdido por completo. Y no había nadie, ni siquiera aquellos que eran dados como pastores, como líderes religiosos, como vigías del pueblo de Dios, ni siquiera esas personas estaban preocupadas, ¿verdad?, por levantar la tienda, el sistema de adoración de Dios. Y el predicar, el brindar un sermón, forma parte del sistema de adoración de Dios. Y dice, el versículo 21, ¿por qué sucede esto? Fíjense lo que dice: porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, y por tanto no prosperaron, y todo su ganado se esparció. ¿Qué dice? Que todo su ganado se esparció. Se infatuaron, no predicaron la palabra de Dios, se cruzaron de brazos, fueron simplemente pastores asalariados, no se preocuparon por la vida espiritual de sus feligreses, del rebaño que Dios puso bajo su cuidado. ¿Y qué sucedieron? ¿Qué sucedió con el ganado? Dice que todo el ganado se esparció. ¿Y de qué tiempo estamos hablando? En el tiempo de Jeremías. Y en aquel tiempo ya esto estaba sucediendo. Y en la actualidad, mis queridos hermanos, ¿eso en tu iglesia está sucediendo, sí o no? ¿En tu comunidad cristiana está sucediendo, sí o no? Pues claro que está sucediendo. Y en gran sentido, no estoy diciendo de que todo eso es porque depende de que si un pastor predica bien o no, o si predica la palabra de Dios o no. Pero en gran sentido, el sermón, la obra de predicar del pastor puede influir, en gran sentido, influye grandemente en que si los miembros de la iglesia abandonan la iglesia o no, viven una vida espiritual o no, se comprometen más con la obra de Dios o no. ¿Por qué? Por el mensaje del pastor, por el mensaje de los predicadores. Y esto es algo muy serio y muy importante, y lo dice la palabra de Dios. Jeremías 10, 20 y 21. Como los pastores no le hicieron caso al mensaje de Dios, no les interesó, ¿verdad? La obra de Dios, se cruzaron de brazos, vieron que habían situaciones en su feligresía, en sus rebaños, en sus iglesias, y se hicieron como que todo estaba bien cuando habían cosas que estaban muy mal. Dice que el rebaño, ¿qué fue lo que hizo? Se esparció, se perdió. Y a esos pastores que son así descuidados, que viven una vida somnolienta, ¿verdad?, que viven una vida despreocupadas, que no les interesa la vida espiritual de sus feligreses, a esos pastores Dios les va a pedir cuenta.
cuando venga su segunda venida. A esos pastores Dios les va a pedir cuenta por predicar simplemente lo que los feligreses querían escuchar, pero no lo que debían escuchar. Por presentarse delante de sus feligreses simplemente para que ellos, para tenerlos a ellos como espectadores, pero no como personas que necesitaban escuchar la palabra de Dios. Por predicar un mensaje simplemente imparcial, pero sin nada de importancia, sin nada de sabor. Por predicar un mensaje únicamente por llenar un espacio más del programa, pero hasta ahí. Y tristemente en las iglesias hoy en día, en el momento cuando termina el pastor de predicar, los hermanos, los feligreses, se van más vacíos que como llegaron. Y usted le puede preguntar en la mayoría de los hermanos hoy en día a los hermanos cuando termine el pastor a predicar, ¿de qué predicó el pastor? Recién terminado de predicar el pastor, y no te saben decir de qué predicar. Y yo recuerdo en mis tiempos, cuando yo entré a la iglesia, yo comencé la iglesia a visitar a los 7 años y a los 8 años me bauticé. Yo recuerdo en esos tiempos, a un niño tú le podías preguntar de qué predicó el pastor y el niño te podía prácticamente decir completamente el sermón de lo que predicó el pastor. Y fíjense cómo está la feligresía hoy en día, que el momento del sermón es en el momento cuando más desvarío ocurre. Es el momento cuando más las personas poco caso le hacen a lo que se está proyectando al frente. Es el momento cuando ya el pastor comenzó a predicar, comienzan a mirar el teléfono, otros en ese momento comienzan a recibir llamadas o a hacer llamadas fuera de la iglesia, otros se van para la parte de afuera de la iglesia y comienzan a tener distintos tipos de conversaciones. Así se vive hoy en día el momento cuando se está predicando y que la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante que como predicadores, como pastores, podamos reestructurar estas partes. Podamos tratar de darle un mensaje a nuestros feligreses que sea verdaderamente un alimento que nuestros feligreses necesitan. Y entender que el mensaje que los feligreses necesitan no siempre va a ser el de buen agrado para los feligreses. Cuando nuestros niños estaban pequeñitos y usted les daba cierto alimento, cierta comida, nuestros niños a veces no estaban de acuerdo con esa comida, querían otra cosa, pero usted le daba como padre ese alimento porque sabía que ese era el alimento que su niño para esa edad necesitaba, no lo que él quería. Y lo mismo sucede con los sermones en las iglesias. Hemos acostumbrado a nuestros feligreses a seguir dando la paja y no vitaminas, no proteínas, no cosas que los mantenga fuertes espiritualmente, que los nutran espiritualmente. Por eso hay mucha analfabetismo espiritual en las iglesias. Hoy en las iglesias la mayoría de los miembros no saben nada. La mayoría de los miembros de las últimas 2 décadas en la actualidad en las iglesias no saben nada de la iglesia. No saben nada de la Biblia. No saben absolutamente nada de la Biblia. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a lo mismo con lo mismo. Se les da el mismo alimento que nunca llena, que nunca satisface, que siempre es lo mismo. Es lo mismo con lo mismo. Cierta diferencia de palabras, pero el sentido es el mismo. La visión es la misma. La connotación es la misma. Y fíjense, me atrevo a decir que incluso cuando se hacen muchas campañas en las iglesias, la temática siempre es la misma. Los sermones siempre son los mismos. Cuando la Biblia está llena de información, de pasajes que al llevarlos contextualizados a nuestro tiempo, pueden hacer que no solamente en nuestras iglesias, las personas del mundo, las personas que nos visitan, pueden ser candidatos fieles al bautismo. Pero estamos acostumbrados a lo mismo. Los mismos sermoncitos de siempre. Sermones imparciales, sermones para llenar un espacio, pero nada hasta ahí. Cosas que no llenan, cosas que no nutren, cosas que hacen que nuestra mente se atrofie cada día más, cosas que incluso las mismas personas del mundo, de la calle, que no son cristianas, lo saben y lo conocen. Vamos a darle a nuestros feligreses alimento refrescante, alimento verdadero, alimento puro, alimento que realmente te motive a ti, para que cuando vayas a dar otro sermón, pues prepararte más todavía. No tener esa mediocridad en tu mente de una cosa sencilla, vamos a hablar de perdón, vamos a hablar del amor, vamos a hablar de cositas sencillas, o sea, de la fe de Jesús. Vamos a hablar cosas más contundentes, cosas contextuales, como dijo Charles Spurgeon en cierta ocasión. El predicador debe conocer los tiempos para predicarle
a los tiempos. El mundo va avanzando tecnológicamente, hablando, científicamente, pero moralmente va degenerando. Y entonces nuestros sermones deben ir a la par con respecto a ese avance y a esa desventaja que a la misma vez va teniendo el mundo, ¿verdad? Entonces debemos tener en cuenta eso. Ahora, ¿cuándo el mensaje sí es de origen divino? ¿Cuándo tú puedes entender que realmente tu mensaje sí es de origen divino? Bueno, mira, el mensaje es de origen divino cuando hay consternación y abatimiento en la persona o en las personas. El mensaje es de origen divino cuando te lleva a una solución, que es Cristo Jesús. El mensaje es de origen divino, como decíamos anteriormente, cuando hay oposición. Siempre que tú lleves realmente el mensaje de Dios, que tú levantes el estandarte de Dios, van a haber siempre personas que van a estar en contra de ti, que te van a decir, tú eres extremista, tú eres legalista, tú te crees más cristiano que nadie, que mira, no prediques esto porque hay personas que se van a sentir mal. Mira, no prediques esto ahora porque si predicas esta temática, hay hermanos que se van a ir de la iglesia, que no sé qué más. No, hermano, tú como predicador, como instrumento de Dios, tú no debes predicar las cosas que a la persona le gusta que tú prediques o que le caiga bien. No, tú debes predicar el mensaje de Dios y nada más. Y el que se sienta mal o que se sienta ofendido, miren señores, no tienen que sentirse ofendidos conmigo. Es el mensaje de Dios, no es el mío. Y Dios me va a pedir cuenta a mí de cómo yo doy el mensaje, si lo doy o no, o cómo lo doy. Así de sencillo, tú no tienes que predicar nada que le convenga a la persona. Si tú predicas algo que les convenga, que de conveniencia a las personas, pues mi querido hermano, revísate, preocúpate por eso, porque estás mal, vas en sentido contrario a lo que Dios te ha llamado, a lo que Dios te ha mandado a hablar y predicar, ¿verdad? Tú no estás aquí en este mundo para predicar lo que a las personas les convenga, sino el mensaje exclusivamente de Dios. Cuando el mensaje también es divino, cuando hay adoración y monotonía, cuando hay adoración armoniosa y no monotonía. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Muchos cultos en la actualidad en las iglesias están siendo muy monótonos, mecánicos, sin sabor, insípidos. Muchos cultos en nuestras iglesias hoy en día están careciendo de sentido. No inspiran a que la persona vuelva a repetir un servicio como ese o vuelva a participar en un servicio como ese. ¿Por qué? Porque se ha vuelto todo monótono. Un programa más. Se ve como un programa más. ¿Y usted sabe por qué se debe esto? Porque a veces, o la mayoría de las veces, confundimos el servicio que es dado para Dios con simplemente una obra teatral, o una expectación, o una escena. Y ojo, cuando vamos a la iglesia a dar, es un servicio para Dios y no para mí. Yo como adorador voy a la iglesia para adorar a Dios como Él espera, como Él se merece. Porque el público en la iglesia no somos nosotros, no somos los adoradores. El público en la iglesia es Dios. Nosotros como adoradores vamos a la iglesia para darle a nuestro Creador, a nuestro objeto de adoración, a nuestro Redentor, una adoración como Él se merece. Y como sabemos distinguir, o no sabemos distinguir en lo que es la adoración para Dios, o confundimos lo que es la adoración para Dios en simplemente una escena para nosotros mismos, por eso los cultos se vuelven monótonos, se vuelven mecánicos, insípidos, sin sabores. Por eso los cultos se vuelven canzones, tediosos, absurdos. Y si nosotros, como seres humanos caídos, lo vemos así, ¿cómo usted cree que lo verá Dios? Pero cuando en el día de mañana, a partir del día de mañana, cuando vayamos a un culto destinado para Dios, demos ese culto únicamente con la connotación, con la reverencia, con la adoración, ¿verdad? Con lo sagrado, con la entereza, y sabiendo también de que Dios es el público en esa iglesia, pues nuestros cultos van a ser totalmente diferentes. Nuestros cultos van a ser diferentes, ¿verdad? Entonces, eso también es muestra de que cuando
el mensaje también es divino, ¿verdad? Cuando hay adoración armoniosa y no monotonía. También el mensaje es divino cuando hay asistencia regular y no esporádica. Evidentemente, si usted ve que una iglesia, mayormente en cada culto, hay concurrencia, independientemente que, por ejemplo, acá en Estados Unidos yo sé que hay muchas personas que incluso trabajan los sábados, y aunque no trabajen de noche, por ejemplo, en el momento cuando comienza el culto en la noche, si es un miércoles o un viernes, ¿verdad? En el caso de la iglesia adventista, hay personas que en el momento cuando comienza ese culto es cuando van regresando de sus hogares y no les da tiempo de llegar a la iglesia. Eso es comprensible. Pero, independientemente, cuando el mensaje es divino, más asistencia a la iglesia, menos, ¿verdad? Impuntualidad. Más asistencia a la iglesia, ¿por qué? Porque el mensaje proviene de Dios y la persona no tiene que tener conocimiento de homilética para entender y saber que el mensaje es divino. Y cuando el mensaje es divino, los feligreses van a estar deseosos de asistir, ¿verdad?, a ese servicio, a ese culto, porque van a escuchar realmente un mensaje divino. Sí, por medio de una persona pecadora, por medio de un instrumento, por medio de un ser bajo, pero el mensaje que predica es en el nombre de Dios. Y por eso las personas van a estar deseosas, ¿verdad?, de ir a cada culto a escuchar el mensaje de Dios. Cuando un mensaje también es divino, cuando hay incremento de la membresía, lógicamente, que mientras el mensaje va siendo divino, hay más personas que aceptan, ¿verdad?, a Jesucristo como su Salvador y entregan su vida, ¿verdad?, representada por medio del bautismo. Y cuando el mensaje también es divino, cuando hay unidad y no partidos en la iglesia. O sea, cuando las iglesias no están divididas en pequeños grupos, aquellos que no predican aquellos, y aquellos que están siempre así divididos en grupitos, en partidos, en la misma iglesia, en ideología, ¿verdad? No, cuando hay un mensaje divino por parte de Dios, ¿verdad?, hay unidad en la iglesia, porque el mensaje de Dios es no para desunir, ¿verdad? Cuando los mensajes, ¿verdad?, cuando los sermones en las iglesias no son propicios, ni adecuados, ni contextuales, pues lógicamente no son sermones que son dirigidos por Dios, son mensajes totalmente humanos. Mi querido, miren, 4 áreas específicamente en las que un pastor mayormente debe trabajar, o estas son las 4 áreas principales de el pastor. Sí, es administrador, es maestro, es pastor, pastorea, pero también el pastor es predicador. De esas 4 áreas, aunque usted no lo crea, por lo que más un pastor, digo pastor porque bueno, generalmente el pastor en la iglesia es el que mayormente predica, aunque está asociado también y está apoyado también por ancianos y por hermanos, ¿verdad?, que tienen esa facilidad para predicar. Pero de esas 4 áreas, en lo que más se recuerda a un pastor es por lo que predica. Hay muchos pastores que son dados para administrar, son dados para hacer construcciones, para enseñar y toda esa serie de cosas, pero lo que más siempre se va a recordar a un pastor es por lo que predica y por cómo predica. Y esto es algo muy fundamental, o sea, no es coincidencia. ¿Por qué será? ¿Verdad? Entonces esto es algo muy importante. Y fíjense, yo quiero compartir con ustedes algunos pastores, tal vez algunos para ustedes puede ser conocido, para otros no, pero bueno, quiero compartir con ustedes algunos pastores que a través de la historia han sido pastores que, aunque han tenido algunos cargos administrativos y han tenido logros en algunas otras cosas, por lo que siempre se han recordado es por cómo predican. Miren, pastores que son recordados por los sermones que daban y no por la administración o cargos administrativos que tuvieron, ¿verdad? En primer lugar está Billy Graham. ¿Quién no conoce a Billy Graham? Aunque usted no lo crea, era conocido no solamente en todos los Estados Unidos, sino en el mundo entero. A Billy Graham la Paramount Pictures le ofreció una suma millonaria porque dirigiera un programa de televisión. El presidente Lyndon Johnson le aconsejó que se postulara para ser presidente. Sí. También le ofrecieron la ventaja, ¿verdad?,
que si quería ser actor. O sea, Billy Graham tuvo muchas oportunidades que él no buscó, simplemente se las brindaron. Y simplemente él todo lo rechazó porque él decía de que Dios no lo llamó ni a ser presentador de televisión, ni a ser presidente, ni a ser actor. Dios lo llamó para predicar, únicamente para predicar. Y Billy Graham tuvo cargos administrativos, ¿verdad? En la iglesia. No sé si mal recuerdo, creo que era bautista. En la iglesia tuvo cargos administrativos. Pero él no se recuerda tanto por sus cargos administrativos, sino por lo que predicaba. También encontramos a Charles Swindoll, ¿verdad? Conocido también. A Rick Warren. Tuvieron cargos administrativos. Pero por lo más que se conocen ellos, ¿por qué? Por lo que predican. También a Garnet Taylor, John MacArthur, Adrian Rogers, a Handon Robinson, Andy Stanley y Charles Stanley. O sea, solamente por mencionar algunos, ¿verdad? En el mundo evangélico, en el mundo bautista, conocidos ¿por qué? Por cómo predican y por lo que predican. Ahora, hablando ya más, digamos, de la iglesia adventista a la que pertenezco, por ejemplo, hay que es uno de los pastores actualmente más conocidos, aunque ya tiene cierta edad. Él tuvo cargos administrativos en la iglesia sudamericana, el pastor Alejandro Bullón. Aunque tuvo cargos administrativos, la mayoría de las personas no conocen de que los tuvo. Pero ¿por qué es conocido el pastor Alejandro Bullón? Por lo que predica y por cómo predica. Actualmente es catalogado uno de los grandes predicadores, no solamente en la iglesia adventista, muchas otras denominaciones lo consideran uno de los grandes predicadores en la actualidad, a pesar de su avanzada edad, ¿verdad? Entonces, predicar, mis queridos hermanos, la obra de predicar de un pastor no solamente es sagrada, sino es un legado que ese pastor, que ese instrumento de Dios va a dejar para futura generación. No para ser visto como alguien insigne o alguien trascendental, sino por el mensaje que hablaba de parte de Dios. Entonces, esto es algo muy importante. Charles Spurgeon, ¿por qué usted cree que es considerado el príncipe de los predicadores? ¿Por qué se le puso este sobrenombre? El príncipe de los predicadores. ¿Por qué será? Por cómo predicaba. Y sí tuvo cargo. Pero como decía anteriormente, el pastor, a pesar de que es administrador, a pesar de que es maestro, ¿verdad? A pesar de que es instructor, ¿verdad? El pastor siempre mayormente va a ser recordado por lo que predica, por cómo predica. Porque es el mensaje de Dios. Es una obra sagrada. Y tú y yo cada día debemos preocuparnos más, ¿verdad? Por tratar de desarrollar mejor esa obra sagrada, ¿verdad? Que Dios ha puesto en tus manos, si eres un ministro, si eres un pastor, si eres un predicador que predica en el nombre de Dios. Y ya casi para terminar, simplemente quiero compartir contigo este mensaje, ¿verdad? Que encontramos ahí en la palabra de Dios, un mensaje que Dios le da allí a Timoteo, una exhortación y también un consejo, ¿verdad? Que Pablo le da a Timoteo. El pasaje donde Dios le dice, ¿verdad? A Timoteo, ¿verdad? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo para los demás en palabra, en exhortación, en conducta. Y también Pablo le dice también a Timoteo, le dice, mira, cumple tu ministerio y predica y exhorta la palabra a tiempo y fuera de tiempo. O sea, redarguye, exhorta, ¿verdad? Trata de hacer todas las cosas bien, pero sobre todas las cosas predica la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta como predicadores, como pastores, como aquellas personas que quieren transmitir el mensaje de Dios. Recuerden que el mensaje de Dios, el privilegio de predicar, de impartir un sermón, es algo sagrado, es algo que proviene. Y Dios te va a pedir cuenta a ti de la manera que tú des un mensaje, de la manera que tú proyectes un mensaje. Así que esto es algo que tú debes entender muy bien y que a partir de mañana, cuando vayas a confeccionar un sermón, no vayas a ChatGPT, no simplemente hagas un breve estudio superficial para llenar un espacio más en el programa de adoración de la iglesia. No,
Pide la unción del Espíritu y el Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a motivar a encontrar palabras, a encontrar pasajes, a encontrar ilustraciones, a encontrar ejemplificaciones que apoyen el mensaje que Dios quiere emitirnos, ¿verdad?, a través de ti. Recuerda que Dios te ha elegido no porque tú seas imprescindible, no porque tú seas más inteligente que los demás, sino porque supuestamente tú correspondiste a su llamado para servirlo a Él, para ser un instrumento de Él, para dejarte capacitar por Él, para entender también incluso que cuando Dios emite su mensaje, primeramente tú te lo tienes que predicar a ti. Y de la manera que tú te lo prediques a ti, que tú lo vivas en tu vida, que tú lo interiorices, de esa manera tú lo vas a proyectar a las demás personas. Si el mensaje que Dios te ha dado, en primer lugar a ti, no te ha cautivado, no te ha motivado, no te ha consternado, no te ha llevado a una acción diferente, no te ha llevado a pensar diferente, a hacer las cosas diferentes, pues entonces pídele a Dios que te dé fuerzas para alejar el yo de tu vida, que te dé fuerza para que ese mensaje pueda constreñir tu corazón, porque si no ocurre nada en tu vida, en primer lugar, no va a ser lo mismo con tus feligreses. Y eso es un dato muy importante que a veces muchos pastores, muchos predicadores descuidan y simplemente se dejan guiar porque yo tengo facilidad de palabra, porque yo conozco mucho de la Biblia, porque yo me sé todo de la Biblia, es fácil confesionarlo, y no va. Eso es algo sagrado, es algo que requiere de mi meditación, es algo que requiere de interés, es algo que requiere, ¿verdad?, de conexión vertical con el cielo, es algo que requiere también de estudio, y es algo, por sobre todas las cosas, que requiere de mucha humildad y paciencia. Es una obra linda, es una obra hermosa, ¿verdad?, pero es una obra muy sagrada, muy importante, y es una obra en la que tú y yo no debemos tenerla como algo común, sino como algo sumamente importante. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que pues este tiempo que hayamos estado acá en este live pues haya servido pues para nuestro enriquecimiento, para darle mayor importancia de la que se le ha dado hasta el día de hoy, al privilegio de predicar, de dar un sermón en nuestras iglesias. Recuerda de que en dependencia de cómo tú des ese sermón, de cómo tú prediques en la iglesia, muchas personas se van a salvar o se van a perder. Recuerda que Dios te va a pedir cuenta de cómo tú predicas el mensaje que es de Él. No es un mensaje tuyo. Ten eso presente, no es un mensaje tuyo. Recuerda de que si se lo pide a Dios, cada día Él te va a capacitar más. Y a través del mensaje que Él va a emitir a través de ti, muchas personas van a venir al conocimiento de Dios. Bendiciones y pasa una feliz día o una feliz noche en determinado momento cuando estés mirando este live. Que Dios te bendiga.